Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19. El COVID-19 o coronavirus 2019 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2 propagada desde China. Una pandemia se presenta en 2 o 3 oleadas con de 3 a 9 meses de separación entre ellas. Cada oleada dura de 6 a 8 semanas aproximadamente y la pandemia total hasta 2 años en este ciclo. En pandemia, empresas, organizaciones sociales o escuelas llegan a tomar medidas únicas para frenar la propagación de la enfermedad, incluyendo el cierre por orden oficial de las autoridades de salud, limitar o cancelar reuniones sociales, reducir el flujo de transporte público y cuarentena al personal enfermo o que haya tenido contacto con alguno. La recuperación de una pandemia no es inmediata. Es importante asegurarse de que las actividades esenciales de cada negocio se mantengan durante hasta meses con personal limitado. Además, cada empresa o negocio debe prepararse para reanudar actividades estratégicamente en condiciones necesarias que prevengan y/o retrasen la propagación del virus. Tanto los empleadores como el personal deben estar capacitados para implementar un plan de acción ante el regreso laboral en situación post-epidémica. En esta capacitación aprenderás el comportamiento del SARS-CoV-2, síntomas del COVID-19, cómo se propaga, características de personas susceptibles a complicaciones por COVID-19, tratamiento, entre otras. COVID-19 y el mundo del trabajo. Medidas para no tener casos de contagio en la empresa. Por lo anterior, se espera que al finalizar este tema, logres identificar la importancia de mantener medidas de salud pública sostenibles después de la fase 3 en México del COVID-19. Número 1. Comportamiento del virus SARS-CoV-2. Los CoV o coronavirus son una familia de virus causantes de enfermedades, de resfriado común a enfermedades respiratorias más graves. El nuevo SARS-CoV-2 provoca en humanos el COVID-19. Síntomas del COVID-19. La dificultad para respirar, casos graves, dolor o ardor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos y dolores en músculos o articulaciones. Tipos de síntomas. Síntomas comunes: fiebre, tos seca y dolor de cabeza. Síntomas adicionales: ojos irritados, secreción nasal, dolor muscular y dolor de garganta. Síntomas graves: dificultad respiratoria. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Los coronavirus humanos se transmiten de una persona infectada a otra a través de las gotículas expulsadas por enfermos al toser o estornudar, al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y tocar con las manos sucias la boca, nariz u ojos. Importante, estudios en laboratorios declaran que el virus sobrevive en las superficies desde pocas horas hasta pocos días. Este video es sugerido por la Secretaría de Salud. Nos muestra los tipos de contagio. Te dejo con él. Estas son las formas de contagio más comunes y es importante prevenirlas. Al estornudar o toser, recuerda cubrirte con la parte interna del codo de esta forma. O puedes hacerlo también con un pañuelo y posteriormente tirarlo y lavarte las manos. Gobierno de México. Personas susceptibles a complicaciones por COVID-19. Todos podemos enfermarnos de COVID-19, pero hay personas que deben tener mayores cuidados al ser más propensos a presentar complicaciones. Estas personas son menores de 5 años, mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con alguna comorbilidad. Importante,
Considera notificar a tu jefe en caso de pertenecer a alguno de estos grupos para que se evalúe la posibilidad de realizar trabajo en casa o bien ambos fortalezcan las medidas de seguridad dentro del área de trabajo. Tratamiento. No existe medicamento que cure coronavirus, solo para aliviar los síntomas que genera. El virus que causa COVID-19 es nuevo y no hay vacuna. En la mayor parte de los casos, la enfermedad no es grave y el cuerpo la controla en aproximadamente 2 semanas. Si ya estuviste enfermo por COVID-19, no existe evidencia suficiente que confirme que no puedas recaer. Es por este motivo que, en el trabajo y la vida cotidiana, debemos mantener las recomendaciones que el sector salud ha indicado hasta ahora. Número 1. Lavar las manos. Número 2. La sana distancia. Número 3. Estornudo de etiqueta o estornudo en la parte interna del codo. Y número 4. Aliméntate sanamente. Medidas para no tener contacto cercano en la empresa. Las medidas de protección necesarias para cuidar la salud de la población han tenido un impacto muy importante para su sustento. Es indispensable establecer estrategias para afrontar esta pandemia cuidando la salud y la sustentabilidad de la población. Para ello, trabajamos en un plan de retorno al trabajo. ¿Qué es un contacto cercano en el trabajo? Es el contacto con una persona confirmada o sospechosa de padecer COVID-19 bajo las siguientes condiciones. Número 1. Por un periodo de 10 minutos o más a una distancia menor a 1,5 metros y sin haber usado el equipo de protección personal adecuado, cubrebocas, careta o gogles. Número 2. Haber tenido contacto directo con las secreciones infecciosas de un caso COVID-19, estornudo o tos sin taparse la nariz y boca, o contacto directo con superficies contaminadas por un trabajador infectado. Número 3. Convivir sin haber usado el EPP o equipo de protección personal adecuado, cubrebocas, careta o gogles. Y número 4. Contacto en trabajo, en promedio, 5 días anteriores al inicio de los síntomas. ¿Cómo podemos lograrlo? Para esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en asociación con diversas secretarías y algunas empresas en México, han trabajado para desarrollar estrategias de retorno laboral. Etapa 1. Elaboración del plan de trabajo por los centros laborales. En esta etapa, las empresas se preparan para recibirte y tú para saber qué medidas de cuidado debes tener al regresar y evitar ser un contacto en el lugar de trabajo. Las medidas son del siguiente tipo: ingeniería, administrativas, de protección personal, de sanitización y desinfección y de capacitación. El de sanitización y desinfección es el proceso de limpieza, que consiste en eliminar microorganismos que ocasionan enfermedades, como ejemplo, los virus, hongos y bacterias. El resto las explicaremos más adelante. Etapa 2. Retorno gradual y escalonado. Esta etapa se refiere a la reincorporación de las actividades laborales. Se recomienda que la reincorporación sea escalonada, considerando la edad, las enfermedades que pueden tener las personas o situaciones especiales, enfermedades crónico-degenerativas controladas. La etapa 1 del regreso escalonado a los labores consiste en la elaboración de un plan de trabajo por los centros laborales. La empresa debe elaborar un plan de trabajo en los centros laborales a través de el establecimiento de un comité para retorno al trabajo. A fin de tener una visión global de los problemas que enfrenta la empresa, es importante establecer un comité de vigilancia, es decir, el Comité de Seguridad y Salud frente al COVID-19. Es importante que participes junto a tus compañeros como un representante, puesto que el comité se compone por patronal, sindicato y trabajadores. Elaborar un diagnóstico situacional, instalaciones y trabajadores. El diagnóstico situacional permitirá conocer la situación actual del centro de trabajo para desarrollar un plan de acción. Para lo anterior, se sugiere que el comité donde participa tu representante lleve a cabo las siguientes acciones: identificar los servicios esenciales del centro de trabajo, identificar los puestos de trabajo y actividades, e identificar el personal disponible. Estructurar un plan para retorno seguro al trabajo. Se podrá integrar en el plan de trabajo las recomendaciones en materia de salud e higiene industrial que se proporcionan en este curso. Se sugiere que la reincorporación se realice de acuerdo con el grado de riesgo de los trabajadores o de la empresa para aplicar las medidas de distanciamiento adecuado. En la estructura del plan para el retorno seguro al trabajo se consideran aspectos de: número 1. Ingeniería. Ahora sí te las explico.
son los cambios dentro del lugar de trabajo para disminuir los riesgos por COVID-19. Por ejemplo, uso de barreras físicas, sistemas de extracción y ventilación, señalización de áreas de trabajo, sensores de distancia y separar la entrada de la salida. Número 2. Administración. Son los que modifican la forma de cómo trabajarán los empleados. Las recomendaciones están orientadas a fin de garantizar el distanciamiento social al menos de 1,5 metros entre trabajadores. Número 3. Protección personal. Se refiere al equipo para minimizar el riesgo de infección en los trabajadores en el desempeño de sus actividades. Con el cumplimiento a la normatividad laboral aplicable en la materia del EPP, si tienes contacto con público, considera solicitar lo siguiente: cubrebocas y protección facial o gogles. Número 4. Sanitización y desinfección. Es el proceso que consiste en limpiar y eliminar algunos microorganismos que ocasionan enfermedades, como ya lo habíamos dicho. Debe estar consciente en la importancia del uso de tapetes sanitizantes u otras alternativas similares en los accesos al centro de trabajo. Dar continuidad y/o seguimiento a los protocolos de limpieza y desinfección diaria. Considerar qué se va a limpiar, con qué frecuencia, quién lo hará y quién lo supervisará. Se recomienda desinfectar con solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, diluir 100 ml de la solución comercial en 900 ml de agua. Seguir las instrucciones sobre el uso de los dispensadores de gel alcohol al 70% en los accesos principales al centro de trabajo, procesos productivos, comedores, cafeterías y demás. También se sugiere utilizar toallas desechables para secarse las manos y evitar hacer mal uso de estas. Y número 5, capacitación. Es un aspecto muy importante, mediante el cual puedes adquirir conocimiento, actitud o habilidades en materia de contención del COVID-19. Justo como lo que estás haciendo ahora. Código de ética para la no discriminación laboral. El código de ética nos dirá el comportamiento a seguir en la empresa en la relación con compañeros de trabajo y con clientes. Este código debe mantener la confidencialidad de la información de los trabajadores sobre su estado de salud, proteger al personal contra la discriminación y el estigma social, y promover la confianza para reportar síntomas de sospechas por COVID-19. Protocolo para manejo de casos de COVID-19. Este se conforma de varios puntos, comenzando con el contacto de trabajo, que ya fue explicado anteriormente. Un caso sospechoso sería si en los últimos 7 días se presenta al menos 2 de los síntomas como fiebre, tos seca y dolor de cabeza, acompañado de uno de los siguientes síntomas o signos: ojos irritados, secreción nasal, dolor muscular, dolor de garganta y dificultad respiratoria en casos graves. ¿Cómo definir un caso confirmado? La persona que cumpla con la definición operacional del caso sospechoso y que cuente con un diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de la Salud Pública, reconocidos por el INDRE, Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, es un caso confirmado. ¿Qué debo hacer si soy un caso confirmado, sospechoso o de contacto? Si tienes síntomas similares al COVID-19, debes utilizar cubrebocas. En caso de que cuentes con síntomas similares al COVID-19 durante la jornada de trabajo, debes reportarlo y separarte de tu área de trabajo a donde se te indique para recibir atención médica. Y en caso de que cumplas con la definición de contacto en trabajo, puedes solicitar información en el servicio de salud en el trabajo de tu unidad de medicina familiar que te corresponde para una probable enfermedad de trabajo. No acudas a tu trabajo cuando estés enfermo para evitar contagiar a las personas con las que estés en contacto. Puedes ir una vez que el médico te diga que estás recuperado, o puedes pedir un apoyo a un familiar que no esté en convivencia cercana contigo. La empresa estará dando seguimiento a tu salud. Tu médico o la misma empresa informarán en qué momento regresarás a trabajar. Recomendaciones para realizar una adecuada promoción y prevención de la salud. Debes estar pendiente diariamente ante cualquier signo de fiebre o algún otro signo similar al COVID-19 y notificar a tu supervisor, acudir a tu médico y permanecer en tu hogar si estás enfermo. Debes aplicar las medidas de etiqueta respiratoria y de higiene que se deben seguir en la empresa. Si tienes un riesgo alto de sufrir complicaciones por COVID-19, embarazo, diagnóstico de enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca, diabetes, enfermedades que comprometan el sistema inmunológico y otros problemas de salud crónicos, es recomendable que lo informes a tu supervisor o directamente con el servicio médico de la empresa. Para contribuir en este rubro, es recomendable informar a la empresa o su servicio médico.
Si cuentas con estilos de vida no saludables, en caso de alcoholismo, tabaquismo y/o drogadicción, coméntalo con la unidad médica de tu empresa para que seas canalizado a atención médica del IMSS. La información obtenida anteriormente deberá servir para planificar, implementar y evaluar programas de salud dentro de tu centro de trabajo. Es importante hacer conocer y saber si tienes padecimientos recurrentes que te condicionen incapacidad temporal para el trabajo. Medidas preventivas en el trayecto de la casa al centro de trabajo y viceversa. En un vehículo, limpia y desinfecta las superficies y objetos del interior del auto, poniendo especial atención en el volante, manijas y palanca de velocidades. Puede ser con un paño con jabón y otro solo húmedo. La desinfección puede ser con un paño con solución de hipoclorito de sodio comercial diluido 100 ml de la solución en 900 ml de agua. En transporte público, al ingresar o subir a cualquier transporte público, utiliza cubrebocas. Se deberá colocar asegurando su correcto ajuste al contorno de la cara. Procurar sana distancia con el resto de los pasajeros. Tratar de no tocar nada que no sea necesario. No tocar la cara en todo momento hasta que se haya realizado higiene de manos. Y si se mueve el cubrebocas y hay necesidad de ajustarlo, desinfecte sus manos antes con gel alcohol del 70%. Una vez hecho el ajuste, volver a desinfectar las manos. Higiene personal. Si estuviste en contacto con varias personas o en un lugar donde no se pudo cuidar la sana distancia, se sugiere tomar un baño una vez que se ingrese al hogar y antes de tener contacto con algún miembro de la familia. De no realizar el baño, se sugiere un cambio de ropa de calle por una limpia, previo lavado de manos o desinfección con gel alcohol al 70%, dejar la ropa utilizada con la ropa sucia y limpiar los objetos que pueden estar contaminados como el bolso, llaves, portafolios, entre otros. Estancia en el trabajo. Acciones individuales. La etiqueta respiratoria o el estornudo en la parte interior del codo. La higiene de manos, el equipo de protección personal y evitar tocar objetos que puedan estar contaminados. En reuniones de trabajo, minimizar el contacto mediante el uso de correo electrónico, sitios web y videoconferencias. Asiste al mínimo de reuniones o eventos. Limpia y desinfecta superficies y objetos que requieran ser usados con frecuencia. Promociona tu número de teléfono móvil y correo electrónico para recibir información en caso de que algún participante resulte posteriormente sospechoso o sea confirmado. Por último, haz uso del gel alcohol al 70% para la limpieza de manos antes de entrar a la sala de juntas. Etapa 2. Retorno gradual y escalonado. Deberás estar al pendiente de las indicaciones que se proporcionen en tu centro de trabajo. Al ingresar a tu centro laboral, no evites los filtros de entrada y sigue las recomendaciones para evitar el contagio en áreas comunes y de trabajo. Diariamente, sigue las recomendaciones individuales de etiqueta respiratoria, que ya dijimos que puede ser el estornudo en la parte interna del codo, higiene de manos, uso del equipo de protección personal y vestimenta. No obstaculices los labores de limpieza y desinfección por personal responsable en la empresa, de las instalaciones, mobiliario y herramientas de trabajo. Y por último, cumple con las disposiciones para la sana distancia en juntas y reuniones, horarios escalonados, actividades de home office, así como el uso y control del equipo de protección personal. Para el ingreso del personal, de acuerdo con la determinación y planeación en la etapa 1, participa en cumplimiento de los protocolos establecidos en la empresa junto a los determinados por la Secretaría de Salud, con apego al código de ética de la empresa. En caso de que exista servicio médico en la empresa, acude periódicamente, de acuerdo a tu estado de salud, sobre todo si tienes padecimientos crónicos degenerativos, embarazo, lactancia y si no tienes hábitos saludables en ejercicio, alimentación, recreación y sueño. En caso de que no exista servicio médico en la empresa, solicita acudir a atención médica en el IMSS en el lugar y temporalidad de acuerdo con el nivel de atención. Estas acciones se deberán llevar con el apego al código de ética de la empresa, la evaluación y modificaciones al plan de acción. Participa informando en la identificación de áreas de oportunidad. Cualquier cosa, duda, sugerencia que puedas aportar siempre será bienvenida. La vigilancia en las incapacidades temporales para el trabajo. Informa sobre las incapacidades temporales para el trabajo que hayas tenido.
Y bien, con esto hemos terminado la capacitación llamada Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19. Esperamos que sea de tu ayuda y que hayas prestado atención. Hasta la próxima.